Continue. Listo. Muy bien. Les voy a compartir. Ok. Pues, ¿qué estuve haciendo? Bueno, leyendo claramente estas cosas. Déjenme. Cierro esto. Aquí estás. Ajá. View. Espérenme. Line numbers. Ok. Pues me di a la tarea, ¿no? Me di a la tarea. Me di a la tarea de platicar con la IA y pedirle que me diera código en Python equivalente para probar los distintos métodos que hay para generar árboles filogenéticos, de lo cual vamos a platicar hoy. Sí, no, no, y la verdad, súper bien. O sea, todo hay equivalentes en Python para lo que yo les mostré en R. Les voy contando, digo, hoy voy a platicar de la función de verosimilitud, que es un tema que tenemos pendiente y que es importante para, bueno, para platicar de una familia de métodos, bueno, un método con el cual se pueden generar hipótesis filogenéticas que es por máxima verosimilitud. Em, Hoy platicamos de eso, igual y corremos el código solo para que vean que se ejecute y ya mañana lo desmenuzamos a detalle. La semana que viene, el miércoles, invité al compañero que les comenté, que trabaja en el Instituto de Geología y genera hipótesis filogenéticas por el método de máxima parsimonia, de la mano con otros métodos. Pero pues me gustaría que él, que lleva mucho tiempo trabajando en esto, se los platique. Y pues también es buena onda. Es un brasileño ahí, bien, bien alegre. Entonces, para que lo conozcan. Ok, eso respecto. Pero aquí está, se los voy a compartir. Miren qué bonita matriz. Esto es lo único que no me gusta. Yo sé que es una exquisitez, ¿no? De decir, ay, ¿por qué la matriz se ve así? Pues porque en Python trabaja con listas de listas, listas de vectores, vectores de vectores. Entonces las matrices se ven como vectores de vectores o que en realidad, ya poniéndonos matemáticamente exquisitos, ¿no? Pues esto va muy de la mano con que las matrices de n por n sean isomorfas a vectores de longitud n por n, ¿no? O sea, ya cuando uno piensa todas esas cosas es cuando entiende cómo Python sí fue diseñado por gente que sabía muchas matemáticas. ArrayList. Gracias, gracias Juan Mario. Exactamente, exactamente. Ese es el término, ArrayList. Entonces, los data frames, ojo, pretenden emular esto, ¿no? De alguna manera. También son listas de arreglos, ¿no? En donde los arreglos en el caso concreto de los data frames, pues son columnas y pues la diferencia es esa, ¿no? Que cada arreglo puede pertenecer a un espacio vectorial diferente, siempre y cuando el arreglo sea de la misma longitud que los demás, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que las listas de columnas o los array lists pueden albergar en su interior distintos tipos de variables, ¿no? A la larga eso es lo que estamos tratando de modelar, ¿no? O de hacer. Grande Python. Muy bien. Y pues ya teniendo la matriz de distancias, aquí vamos a ver cómo se construyen hipótesis filogenéticas de acuerdo a ese conjunto de métodos, que son los métodos basados en distancias. Después vamos a hablar de estos métodos que generan hipótesis filogenéticas optimizando la función de verosimilitud. ¿Qué función de verosimilitud? Ahorita hablamos de eso. Y después vamos a llegar al maravillosísimo mundo de los métodos bayesianos. El software que más se utiliza para generar hipótesis filogenéticas eh, que cuadren con el paradigma bayesiano se llama Mr. Bayes, Mr. Bayes, ¿no? Entonces, básicamente, pues aquí lo que se hace es generar un comando, bueno, pues sí.
se usaba un programa externo desde Python, así que le voy a pedir a Clayton, a mi compañero brasileño, que la semana que viene, cuando les explique qué es la parsimonia, cómo funciona, cómo es un método para generar hipótesis filogenéticas, él también trabaja mucho con Mr. Bayes, Mr. Bayes, porque hoy en día la verdad es que creo que no hay revista que te reciba una hipótesis filogenética que no sea de origen bayesiano. No porque los otros métodos no funcionen, sino porque, ¿cómo decirlo? A ver, déjenme abrir el pizarrón para ver si me logro explicar más con un dibujo. A ver, digamos que tenemos cuatro, a grandes rasgos, cuatro tipos cuatro protocolos o cuatro tipos de métodos para construir árboles filogenéticos. Primero va a ser métodos basados en distancias o en matrices de distancias. Ahí entra el PCA, la correlación, porque la podemos volver una distancia. Entra hierarchical clustering, entra un montón. Métodos basados en distancias son un tipo de, de técnicas, ¿no? El siguiente son métodos basados en parsimonia o método basado en máxima parsimonia. De no voy a ahondar mucho, solo les cuento cómo a grandes rasgos qué hace para que Clayton la semana que viene se los explique extensivamente. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra parsimonia? O cuando a alguien se le dice, tú eres muy parsimonioso. O, ¿saben a qué se refiere la palabra parsimonia? Es una palabra elegante que pueden usar en sus cenas de Navidad. Ok, excelente. No, sí. Daniel, muy bien. Sí, de verdad, así se usa también como ese tipo de adjetivo. No es que él es bien parsimonioso. Se queda bien tranquilo. Miren, pues ya aprovechemos que estamos aquí con Sangul y la IA y todo. Y justo, ¿no? Lentitud, calma, moderación. Muy bien, Daniel. Forma de actuar. Esto quizás no cuadra directamente con el significado que tiene en el contexto de las hipótesis filogenéticas, pero, pero digamos que el sinónimo de decir que vamos a usar un método que utilice máxima parsimonia es, bueno, más que sinónimo, el concepto equivalente sería recurrir a la idea de la navaja de Ockham. ¿Alguien sabe cuál es? Creo que ya se los había preguntado en esta clase. ¿A qué hace referencia la navaja de Ockham en el contexto del quehacer científico? ¿Han oído hablar de eso, de la navaja de Ockham? Más que lo más obvio, Juan Mavio, gracias por decirlo. em, Puede ser lo más obvio, pero el adjetivo que yo usaría es lo más sencillo, lo más simple. Lo más obvio creo que, ojo, no uso obvio porque puede que para alguien lo obvio sea más complejo que para alguien más. Sí me explico, o sea, pero sí va por ahí la idea, ¿no? Y la idea de que sea tranquilo, miren, pues de hecho aquí viene, ¿no? Como la navaja de Ockham. Básicamente nos dice, si tienes que explicar algo y tienes muchas explicaciones candidatas para ese algo que quieres explicar, el principio que rige el quehacer científico es bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces es vete por la explicación más sencilla, por la explicación más fácil, por lo que requiere el menor número de pasos, por la ley del mínimo esfuerzo. Em, Creo que ya quedó un poco más claro. Y en el contexto de la biología evolutiva, como aquí señalan, ¿no? Este principio de parsimonia se usa para crear árboles filogenéticos, eligiendo la hipótesis que requiera el menor número de cambios evolutivos para explicar las relaciones entre organismos. O sea, si hay una hipótesis en donde para explicar que, yo qué sé, que las aves vienen de los dinosaurios, y tengo una hipótesis que me requiere 10 cambios evolutivos y otra que me requiere 5, me voy por la que requiere 5. Y ese es el árbol que yo apoyo, salvo que tenga más información, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo.
Todos estos métodos, recuerden, están reconstruyendo cómo fue la evolución de un grupo de secuencias, de un grupo de organismos, a lo largo de periodos de tiempo que suelen abarcar, pues más que el tiempo de vida humano, ¿no? Bueno, no siempre. Aquí sí lo quiero también precisar. Cuando, por ejemplo, analizábamos secuencias del coronavirus, pues el coronavirus evoluciona a una tasa tan alta que podemos ver su historia evolutiva en la escala bueno, dentro de la escala que comprende el tiempo de vida de una persona, ¿no? Pero yéndonos a un contexto un poquito más, pues sí, del origen de las especies, de todos los organismos, los cambios en las secuencias, los cambios en las características de los organismos son procesos o se dan a lo largo de cientos, miles, cientos de miles, millones de años, dependiendo de lo que estemos analizando. Entonces, como no podemos ir al pasado a ver qué pasó, ¿no? Valga la redundancia, pues tenemos que recurrir a una hipótesis y la hipótesis que se suele soportar es, salvo que tengas evidencia que apoye otra cosa, la hipótesis más sencilla. Entonces el método de máxima parsimonia, ya cuando Clayton se los platique, genera una matriz de cambios evolutivos. Y con esa matriz se construye el árbol filogenético. ¿Ok? Yo sé que no está claro cómo surge esa matriz, ya cuando Clayton lo explique, creo que va a quedar muy claro porque él da un ejemplito muy ahí de papel con el cual lo cuenta. Pero bueno, es un grupo de métodos, ¿no? Es un grupo de métodos. Los métodos basados en, o método basado en máxima parsimonia. Ok, eso respecto a la palabra parsimonia. Ahora bien, los métodos basados en distancias creo que más o menos estaban claros, ¿no? Tenemos matriz de distancia y empezamos a agrupar, clusterizar secuencias, organismos, lo que sea, en función de aquellos grupos que tengan una menor distancia genética o evolutiva, ¿no? Entre sí. Muy bien. El tercer grupo de métodos son los métodos basados en máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud. Hoy vamos a hablar de Hoy vamos a hablar en concretamente de qué es la función de verosimilitud y por qué se habla de una máxima verosimilitud. ¿Ok? Y finalmente tenemos los métodos bayesianos o basados en análisis bayesianos. Estos dos están muy relacionados. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de ello, pero sí quisiera que, bueno, yo sé que ya lo pregunté, ¿alguien de aquí ya sabe qué onda con esto de la máxima verosimilitud? La palabra en inglés es likelihood, maximum likelihood. De hecho, la regresión lineal puede presentarles coeficientes beta, cuyo valor se obtiene bueno, hay varias formas, ¿no? De ajustar los coeficientes de una regresión lineal, que puede ser por encontrando la inversa de la matriz, por descenso del gradiente, de la función de mínimos cuadrados, ¿no? Mean square error. Y también la otra opción es por maximización. O sea, una cosa es minimizar la función de los errores cuadráticos, ¿no? Que es minimizar el error cuadrático, minimizar el error cuadrático promedio. Y otra manera para encontrar los valores óptimos de los coeficientes en una regresión son los métodos de máxima verosimilitud, ¿ok? Mientras en una aproximación se minimiza una función, en esta se maximiza, ¿va? A ver, ¿y por qué están relacionados estos métodos de máxima verosimilitud con los métodos bayesianos? Recordemos el teorema de Bayes. A ver, ahí les va. Teorema de Bayes. Y concretamente me voy a enfocar en el numerador del teorema de Bayes. ¿Ok? ¿Qué buscaba Bayes? Decía, mira, pues la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre un montón de cosas. Aquí vamos a ponerle aquí
ajuste con fórmula de probabilidad total. ¿Ok? Este, el denominador, se los digo de una vez, no nos interesa tanto. El denominador lo único que hace es que este número de aquí arriba, a la hora de que lo calculemos, quede escalado entre 0 y 1. Eso es un factor de escalamiento, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estamos en el contexto de densidades de probabilidad, este P de B dado A y este P de A son en realidad una F de B dado A y una F de A, ¿ok? Y estas funciones de densidad, recordemos, no se comportan necesariamente como funciones de masa de probabilidad en el sentido de que nos arrojen valores menores a 1. Las funciones de densidad de probabilidad pueden arrojarnos valores mayores a 1 porque no son probabilidades, son densidades de probabilidad. Por lo tanto, este producto de aquí podría darme un número mayor a 1 en el contexto continuo. Y si eso ocurre, pues esto de acá no puede ser una probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este número de aquí es reescalado de acuerdo con el denominador y de esa forma yo obtengo una probabilidad. Haciendo esa precisión, les digo, concentrémonos de momento en el numerador del teorema de Bayes y reformulémoslo un poco. Un día Rafa iba por la calle, se hizo una prueba de COVID, que es decir, toma unos datos. O sea, hacerse una prueba de COVID de alguna manera es, pues, tomar un dato, ¿no? De alguna forma. Ahora generalicémoslo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de, dados los datos, dado el resultado de la prueba de COVID, que cierto modelo para los parámetros sea el adecuado? Teta representa un vector de parámetros, ¿ok? Y entonces, una manera bonita de ver a la estadística bayesiana es que, contrario a lo que ocurre en la estadística clásica, ¿qué ocurre en la estadística clásica? Tengo, supongo, un modelo de parámetros, ¿no? Que mis parámetros corresponden a los de una distribución normal o a los de una normal multivariada o a una función multivariada sumamente compleja donde una columna es Bernoulli, la otra es binomial, la otra es multinomial, la otra es gaussiana, la otra es gamma. O sea, dado un modelo probabilístico teórico, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de mis datos? Esto que ustedes ven aquí se conoce como estadística Niemann-Pearson y es la estadística que se vino haciendo hasta que básicamente las computadoras permitieron la exploración bayesiana, ¿ok? Y luego tenemos acá otro componente, que es la probabilidad de los parámetros o la distribución que uno supone de los parámetros sin los datos, ¿ok? Entonces, parafraseando, acá tenemos una cosa llamada probabilidad posterior. Acá tenemos una cosa llamada probabilidad a priori o hipótesis a priori. Hipótesis a priori también se le llama así. Y aquí tenemos a lo que se conoce como likelihood o verosimilitud. ¿Ok? Este numerador del teorema de Bayes, fíjense, nos dice, la función de verosimilitud me permite maximizar la probabilidad de, dado un modelo, yo estar observando los datos que tengo. ¿Qué datos tengo? Recuerden, ustedes tienen matrices de secuencias en donde podemos pensar que si las columnas son el lugar de la secuencia que estamos analizando, pues cada columna representa uno de cuatro valores, A, C, T o G. ¿Ok? Entonces,
Podríamos suponer que tenemos una distribución, eh, bueno, ustedes dirán, supondríamos que tenemos una distribución multinomial. De hecho, no. De hecho, lo que típicamente se hace para que la probabilidad posterior siga una distribución multinomial es elegir una pareja de distribuciones, aquí una para esta y una para esta, que al ser multiplicadas nos den una multinomial. Y eso se acaba logrando usualmente suponiendo que este es de Dirichlet, la distribución de Dirichlet, y la de acá no recuerdo si funciona suponiendo una gaussiana o una uniforme. Hay que ver bien. Pero bueno, a reserva de eso, digamos que ustedes dicen, ok, yo tengo estos datos que observé. Dados ciertos, suponiendo que estos datos se distribuyen Dirichlet, multinomial o lo que ustedes quieran, ¿cuál es la probabilidad de verdad observar esos datos? ¿Ok? Y ahorita desmenuzo bien esta expresión que está muy condensada, pero la que sí quiero que quede ya clara de una vez es la hipótesis a priori. ¿Qué supone uno para la hipótesis a priori? Ah, pues miren. Si esta teta representa, imagínense que esta teta representa el vector de parámetros de una normal. Entonces, dada una normal, es equivalente a decir, dado un vector de parámetros que se ve de la siguiente forma, mu sigma cuadrada. ¿Ok? Si es una normal multivariada, bueno, esto es una matriz en realidad, ¿no? Donde para cada variable tengo una mu particular, una sigma cuadrada particular. Pero el punto es suponer una distribución de referencia, ¿ok? Porque entonces querríamos ver que también se ajusta la probabilidad de observar estos datos con estos valores de aquí. Entonces, cuando veamos cómo se maximiza la función de verosimilitud, vamos a entender que el paradigma bayesiano lo único que hace es reforzar esa estimación que logramos con la maximización de la función de verosimilitud. ¿Cómo la refuerza? Incorporando al cálculo una hipótesis a priori para los parámetros. ¿Qué querría decir esto de P de teta en el contexto de mu de sigma cuadrada? Pues que yo les dijera, ah, mira, pues que mu se distribuya, por decir algo, uniforme, ¿no? Con un rango de valores o alguna otra distribución y que sigma cuadrado también se distribuya, yo que sé, vamos a ponerle uniforme también, ¿ok? Pero esa es la hipótesis a priori, o sea, el decir, ok, numéricamente los valores que pueden tomar muy sigma cuadrada van a venir de estas dos. ¿Por qué elegí estas dos? Suelen ser las más sencillas, le llaman justamente el modelo ingenuo, donde la hipótesis, pues no hay razón para pensar que mu, o bueno, podrían decirme, no, Rafa, mu viene de una normal también, una normal con media cero y desviación estándar, yo qué sé, uno, ¿no? La que sea, ¿no? El punto es que uno tiene que dar, esto es dado por el usuario. Y para hacerlo, o hay de dos, o no sabemos nada, o experimentamos con varias distribuciones, o hay literatura previa que nos dice que los parámetros en este tipo de problemas deberían de distribuirse de cierta forma. ¿Ok? Esto se lo especifica uno a Mr. Bayes. ¿Qué hipótesis a priori quiere uno? ¿Ok? Para los valores numéricos de los parámetros. Eso. Si contamos con eso o queremos incorporar eso, al momento de multiplicar a esto por el valor de la verosimilitud, es entonces que vamos a poder obtener el valor de la probabilidad posterior. Entonces, no es que los métodos de construcción de árboles filogenéticos por máxima verosimilitud sean diferentes de los bayesianos. De hecho, se requiere de la función de verosimilitud para, para generar la propuesta bayesiana. Entonces, eso era lo que quería aclarar, que uno complementa al otro. Por eso es que cuando uno publica, te piden generalmente que sí, está bien que pongas tu hipótesis de parsimonia o tu hipótesis de distancias,
pero también ponme la hipótesis bayesiana que puedes generar y no te piden la de verosimilitud porque esta suele estar contemplada aquí. Bueno, está considerada, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran publicar algo de árboles filogenéticos o en el trabajo final, pues no estaría mal que intentaran generar una hipótesis bayesiana. Ojo, no lo tienen que hacer, porque bueno, igual y no sé, no les da la vida, el tiempo, la cabeza para aprender a usar Mr. Bayes o el tiempo, también hay que decirlo. ¿Qué desventaja? Porque ustedes dirán, ay, Rafi, ¿por qué no siempre se hacen métodos bayesianos? Porque la estimación de los parámetros tarda. O sea, la exploración del espacio de valores para los parámetros es tardada. ¿Qué es tardado? Pues no sé, a veces unos días, quizás a veces unas horas si el árbol es pequeño, pero yo he escuchado y que incluso a veces tarda semanas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que dependiendo del problema, de la cantidad de datos y del tamaño de la matriz que quieren analizar, pues puede ser que en una de esas les convenga más primero ver cuál es la hipótesis por máxima verosimilitud o la hipótesis por parsimonia o la hipótesis por distancias antes de aventurarse a la hipótesis bayesiana para que vean más o menos qué les debería de salir. Eso también les digo, aunque estas hipótesis pueden presentar soluciones no necesariamente consistentes, o sea, que difieran un poco entre sí, suelen ser, pues, ¿cómo decirlo? Se suele generar al final una propuesta consenso, ¿ok? De todo. Pero bueno, ahora sí que depende mucho del problema concreto que se esté enfrentando, ¿ok? Más o menos, ¿no? Entonces, la verosimilitud como tal, pues es una función muy, muy, muy útil que surge en muchos contextos en el cual yo voy a ahorita construirla desde el contexto de la teoría de la información, ¿ok? A ver. Entonces, con Checo, según yo, ya vieron algo de entropía. Sí, ¿no? Ya les presentó algo de teoría de la información, Checo. Corrobórenmelo o niéguenmelo. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, pasa algo muy curioso con la entropía, ¿no? De una variable aleatoria, que de hecho, ujú, menos la entropía suele permitirnos definir a la información. ¿Ok? Conforme aumenta la entropía en un sistema, la información disminuye y viceversa. El ejemplo más claro para analizar esto, creo que lo vimos en algún momento inicio del semestre, pero solo recordando. Bueno, a mí me gusta este ejemplo porque pues, para mí es claro, ¿no? Si ustedes tienen un sistema cerrado, ¿no? Bueno, cerrado entre comillas, porque, bueno, sí, un sistema. No es cerrado porque por acá ahorita voy a poner una estufa. Pero imagínense que tienen este sistema y adentro hay un gas, ¿no? Entonces, si el sistema no se ve afectado por ningún agente externo, el gas tiende a expandirse en todo el sistema o en toda la caja, ¿no? De forma homogénea, al menos en promedio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me agarro una cajita de tamaño de 1 centímetro cúbico en esta esquina de la cajota y veo cuántas partículas de gas hay dentro de esa cajita, en promedio debería de observar más o menos lo mismo si yo me agarro más cajitas, ¿no? Si yo me agarro muestras del gas a lo largo de toda la caja grande. Quiere decir que el gas está homogéneamente distribuido. Pregunta para ustedes. Bueno, a ver, antes de poner la pregunta. Ahora imagínense, y que este gas que está aquí adentro, bueno, es, yo qué sé, oxígeno, no sé, aire, lo que sea. Entonces ahora imagínense que esa cajita, esa cajota, pues, yo la someto a una fuente externa de calor. Vamos a poner a la estufa por aquí. Aquí está mi estufa, el fuego. Esto es fuego. Caliento más esta esquina de la caja. Pregunta para ustedes, ¿qué le pasa a las partículas del gas si yo hago que
hacia esta esquina de la caja haya mayor temperatura, más, o sea, hay calor, que es transferencia del fuego al gas vía la caja, por lo tanto la energía cinética acá aumenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la densidad de las partículas en la caja? ¿Cómo hay más partículas aquí donde hace calor o menos partículas donde hace calor? ¿Ustedes qué dicen? Menos, ¿no? Aumenta la energía cinética, las partículas se tienden a espaciar en promedio porque pues, y acá, pues digo, como la materia no se puede destruir, ¿no? Pues entonces eso hace que si allá se expanden, acá se amontonen, ¿no? Hacia el otro extremo de la caja. Podríamos decir entonces que si acá las partículas, la densidad de las partículas seguía una especie de distribución uniforme, pues acá ya estoy introduciendo una especie de sesgo, ¿no? En la distribución. ¿Está claro más o menos esto? Espero. Sí, sí, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Ya no están homogéneas, ¿no? La densidad ya no es homogénea. ¿Ok? Entonces, la pregunta que iba a hacer yo es, ¿en cuál de los dos sistemas hay más información y por ende menos entropía? ¿En el sistema A o en el sistema B? ¿Dónde hay más información, por ende menos entropía? Es interesante, ¿no? Porque uno, aquí es cuando uno se plantea, ay, ¿qué es la información? Matemáticamente es una ecuación, menos la entropía, ¿no? Pero vemos cómo esto choca con nuestra concepción de información en el lenguaje natural, ¿no? Porque para nosotros la información es, no, pues este libro tiene un montón de información, ve, tiene 1000 páginas de información. Eso no siempre es así, ¿no? O sea, a veces hay libros muy delgaditos de matemáticas, de 50 páginas, que uno simplemente leer dos se tarda un semestre, ¿no? Pero en el contexto estadístico, probabilístico, donde la entropía y la información tienen definiciones tan precisas como una ecuación, ¿dónde creen ustedes que hay más información? ¿En el sistema A o en el sistema B? O por ende, ¿donde hay más entropía? Y si quieren usar este sinónimo de entropía como desorden, en el segundo. O sea, en el B, ¿no, Juan Mario? En el B. En el B por el factor de masa energía cinética. En la B, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, compañeros, compañeras. En efecto, en efecto. Los sesgos en las distribuciones de probabilidad son información. A veces es algo muy loco porque uno dice, no, pero ¿cómo? Pues sí, si algo te está sesgando, quiere decir que hay algo ocurriendo acá que no está ocurriendo acá. En el escenario A, pues da igual que yo te agarre acá abajo, acá arriba, acá en medio, acá a la derecha. La información que yo obtengo es la misma, mismo valor de densidad. Aburrido. Bueno, no aburrido, pero sí, sí, sí me explico, ¿no? O sea, a final de cuentas, no hay un sesgo, por lo tanto, no hay información. Y esto lo recalco porque a veces la gente se queja de tener sesgo en sus variables. Y yo le digo a la gente, no, que tú tengas un sesgo ahí, quiere decir que hay algo operando ahí en contra de la entropía. Pregunta para ustedes, yo sé que igual y no llevaron termodinámica, pero ¿qué dice la ley cero de la termodinámica? ¿Sí es la ley cero? Es la segunda, ¿no? La de la entropía es la segunda. La segunda ley de la termodinámica. Ley de la termodinámica. ¿Entropía? Creo que la... Ajá, eso. Exacto. Bueno, aquí ya les puse, ¿no? Entonces, la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía del universo aumenta en cualquier proceso espontáneo e irreversible. O sea, básicamente, parafraseado al español con el que nos suelen enseñar esta ley, es en el universo el desorden tiende a aumentar. La entropía tiende a aumentar. ¿Qué le pasa entonces a la información en el universo? Tiende a disminuir. Y ojo, si esta ley no jala, o sea, uno podría cuestionarle y decir, no, pues a mí no me gusta que sea así. Si eso no jala, truena la física moderna. Ok. El flujo del tiempo, no iría de antes
a después, ¿ok? Entonces pareciera que tendiéramos a los sistemas homogéneos, uniformes, de máxima entropía, con cero información, ¿no? Sin embargo, la vida, los seres vivos, se encargan muchas veces de generar estos sesgos, generar gradientes. Ni siquiera los seres vivos. El mero hecho de que el Sol esté en un punto y la Tierra en otro, pues genera un gradiente en la Tierra. De un lado de la Tierra, ahorita estamos recibiendo Sol, del otro lado de la Tierra no lo están recibiendo. Eso genera un gradiente de temperatura. ¿Y qué pasa? Se mueven las masas de aire. Gracias a los gradientes, gracias a las diferencias, gracias a que hay más de un lado y menos del otro, se pueden dar los fenómenos de ciclaje, las células de convección, el movimiento. Gracias a que fuera de la membrana celular hay más sal y dentro menos, se da un intercambio osmótico. Entonces, la moraleja de esta historia, compañeros, es, y voy a sonar un poco libertario, capitalista, la desigualdad, los gradientes, promueven el movimiento, promueven el cambio, el que de un lugar en donde hay más, las partículas tiendan a irse hacia donde hay menos, ¿no? Pues eso es algo muy, muy, muy fuerte. Porque entonces uno pensará, órale, Rafa, entonces es necesaria la desigualdad en la sociedad para que haya movimiento, para que haya revoluciones, para que haya lo que sea que ustedes quieran, descubrimientos. Pareciera un poco triste, pero creo que sí. Porque sí, ¿no? Si todo está homogéneamente distribuido, pues ¿para qué hay revoluciones? Todos ganamos lo mismo, todos tenemos lo mismo, todos somos iguales ante la ley. Sonaría un poco, o sea, no quiero trasladar este discurso a un contexto político, pero ¿por qué? Porque tampoco quiero justificar que la desigualdad se mantenga, ¿no? Pero de lo homogéneo, de lo uniforme, de donde la entropía es máxima, donde la información tiende a ser cero, no se generan fenómenos, ¿cómo decirlo? Fenómenos ricos, evolución, competencia entre especies, el origen de la vida, cualquier cosa, ¿no? O sea, es curioso. Cuando a uno le falta, es como cuando yo voy, no sé, yo voy al gimnasio, ¿no? Y me pongo a hacer un montón de ejercicio porque me quiero ver mamado. Ah, bueno, pues es porque no me veo lo suficientemente mamado, ¿no? O sea, pero ahí a eso voy, a que esa carencia, esas ganas pues sí, el el echeleganismo, la meritocracia, como lo quieran ver, viene motivado de no tener algo, o de que haya más en otro lado, ¿no? O de que sea mejor en otro lugar. Porque los migrantes migran de un país donde hay pobreza a un país donde hay menos pobreza. Por la misma razón, ¿no? Porque ustedes, cuando tengan un trabajo, digo, puede que no todos, pero pues quizás algunos de ustedes digan, ah, pues porque quiero más sueldo. Porque yo veo que allá en el otro trabajo hay más. Entonces, este fenómeno, el de generar sesgos mediante alguna fuente de energía aplicada externa, lo podemos observar a toda escala en casi cualquier disciplina que el ser humano se le haya ocurrido inventar y generar investigación al respecto de ella, ¿no? Es algo que está muy presente. Y no por eso, recalco, hay que justificar que exista la desigualdad. Por eso, el discurso promedio que yo buscaría decir es, aunque se tienda a la igualdad, no podemos tener cero desigualdad. Hay que tener, aunque sea un poquito, para que la rueda se mueva. ¿Sí? Y pues ya, el eterno ir y venir de la física, los seres vivos, la política, las sociedades y demás. Pa. Entonces, en el contexto de la teoría de la información, podemos calcular una cuestión conocida como información mutua, que ustedes ya lo vieron con Checo, pero cuando tenemos la información mutua es útil, ¿no? Es útil. Pero hay algo que es todavía más poderoso que la información mutua, para mí, al menos. Si yo tengo dos variables, X, llamémosle, que tienen una distribución, llamémosle teta, ¿no? Pues yo puedo tener otra variable X con una distribución teta asterisco de referencia.
X representa mis datos. Aquí no me estoy clavando en si X es un vector, lo podemos pensar como una matriz, como un vector. O sea, pensémoslo como que yo tengo aquí una variable o muchas variables en una matriz, pues, pero el punto es que esto yo lo podría pensar como mi distribución muestral. Y este teta asterisco podría ser mi distribución poblacional. E idealmente, cuando yo propongo valores para teta, yo quisiera que la distancia entre x teta y x teta asterisco, yo esperaría que esto fuera, que tendiera a cero. O sea, para eso tomo una muestra yo, ¿no? Para poder decir, ah, mira, pues dada esta muestra, me estoy acercando un montón a los datos poblacionales, a los valores poblacionales. Y el gran problema que tiene este planteamiento, compañeros, es que esto suele ser desconocido. O sea, todo va muy bien hasta que uno dice, ajá, ¿y cómo calculo una distancia entre algo que conozco y algo que desconozco totalmente? No se puede, porque lo desconocen, básicamente. Pero entonces llega la divergencia de Kullback-Leibler. Y siempre me equivoco en el orden en el que tengo que escribir esto porque no da igual. Recuerden lo que les dije en la clase anterior. Una distancia es simétrica, es decir, conmuta. La distancia de x teta asterisco, es la misma que la distancia de x teta asterisco a x teta. Con las divergencias no pasa así. Y gracias a que no pasa así, es que vamos a poder hacer lo que voy a hacer a continuación. Solo por favor déjenme verificar el orden en el que tengo que escribir esto. Lo tengo aquí apuntado y nunca me lo aprendo. O sea, esto lo he enseñado ya como unas 10 veces y no me lo aprendo. Pero creo que eso habla bien de las matemáticas, ¿no? El no tener que memorizar algo, sino más bien poderlo deducir. Y como no quiero escribir dos veces mi despeje, solo déjenme verifico en qué orden va. Que, ajá, aquí pongo esto. Espérenme. Qué bonito es ver apuntes viejos. A ver, ahí les voy, ahí les voy. Espérenme, espérenme. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Y lo tenemos. Ajá, aquí está. Esta fue la variable aleatoria binomial. Aquí es binomial, espérenme. Definición de Kullback-Leibler. Aquí está. Aquí está. Perfecto. Muy bien. Aquí está. ¿O no está? No, no importa. Vamos a escribirla. Pues ya, vámonos a la aventura. A ver. Entonces, ¿esto cómo se calcula? Vamos a hacerlo en el caso discreto para tener sumas. En el caso continuo tenemos integrales. ¿Ok? Entonces, esto se define tal cual como la suma sobre quién. Creo que esto era así. P sub teta por el logaritmo de... creo que era así. P sub teta sobre P de teta asterisco. Y ya viendo esto, ya vi que me voy a equivocar. Entonces, permítanme cambiar esto. Es al revés. Entonces, voy a ver la divergencia de Kullback-Leibler entre... Y este x teta, en realidad, es quien... Porque no estamos haciendo tanto referencia a la variable, sino a su distribución. Es P de teta. ¿Ok? Es una distribución de probabilidad. Que son sus datos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, esto nos quedaría así. P de teta asterisco por el logaritmo de
Según yo, aquí es P de teta asterisco, P de teta. Solo déjenme corroborarlo para que no les esté yo diciendo algo que esté incorrecto. Libler. Ah, sí, miren, primero va la X y luego va la Q. X, P de X, Q. Perfecto. Creo que sí está bien. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos lo siguiente. Miren, esto, por propiedades de los logaritmos, se puede escribir de la siguiente manera. Por el logaritmo menos la suma. ¿Ok? Sí, está claro bueno, esta equivalencia, ¿no? Por propiedades de los logaritmos, el logaritmo de la división es igual a la resta de los logaritmos. Como aquí tengo logaritmo de p de teta estrella menos logaritmo de p de teta multiplicado por p de teta estrella, puedo distribuir en la multiplicación esto y como es una suma, puedo abrir la suma. ¿Ok? Entonces, recordemos que lo que yo quiero es que esta divergencia tienda a cero, porque aunque no es una distancia, yo sí sé que cuando KL de P de testa estrella y P de teta es cero, ambas son la misma distribución. Entonces, aunque no conmuta, el tender a cero sí me garantiza que me estoy acercando con la distribución muestral, bueno, con los parámetros muestrales a los parámetros poblacionales. Entonces, yo quiero minimizar esta divergencia. Eso es lo que yo quisiera. Si lo voy a minimizar, ¿ok? Quiero el minimizar KL, ¿ok? Yo lo puedo hacer respecto a dos variables. Puedo minimizar respecto a teta estrella, que no conozco, o respecto a teta, que sí conozco. Lo voy a hacer respecto a teta, ¿ok? Respecto a teta. Minimizando respecto a teta. Esto es min de minimizar, ¿ok? KL respecto a teta. Eso es derivar, o sea, literalmente. Pregunta para ustedes, este primer sumando, si yo derivo esto respecto a teta, que no les he dicho que lo hagamos, pero lo voy a hacer. Si yo derivo respecto a teta, ¿qué le pasa a todo este sumando? Nótese que no depende de teta, por lo tanto es una constante, ¿ok? O sea, esto de aquí es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay ninguna teta por aquí. Entonces esto, a la hora yo de minimizarlo, se va a volver un cero, ¿ok? Y lo interesante es que entonces voy a estar ahora ya solamente minimizando esta cosa de acá. Noten lo siguiente, estoy derivando respecto a teta, por lo tanto p de teta estrella sale, de hecho, esto está en todos los sumandos, yo lo podría escribir así, menos p de teta estrella, yo lo puedo escribir así. Y es una constante también, o sea, como buena constante sale de la derivada. Entonces, este cuate tampoco me interesa. O sea, sí es un factor de reescalamiento, pero en realidad lo que yo quiero minimizar es esta parte de acá, menos la suma del logaritmo de p de teta. Propiedades de los logaritmos. La suma de los logaritmos de p de teta, ¿a qué es igual? Al logaritmo de el producto, las probabilidades de teta. Y aquí ya no lo puse, perdón, pero todas estas sumas corren sobre todos los valores de x, y.
O sea, desde i igual a 0 hasta n, dependiendo de los datos. ¿Ok? Cada una de estas p de tetas se calcula como la probabilidad de uno de los datos que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo teniendo acá? Tengo el producto de las probabilidades que corresponden, es más, miren, aquí lo voy a poner así, sobre todas las x's, ¿no? El logaritmo menos el logaritmo de este producto. Y esto es lo que yo quiero minimizar. Pero ¿qué pasa si yo a este menos, pues lo multiplico por otro menos y me quedo con un más? Pues entonces mi minimización se puede volver una maximización, porque el argumento que minimiza a menos la función debe de ser el mismo argumento que maximiza a más la función. ¿Y quién es esto? El logaritmo del producto de las probabilidades es el logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, los valores de los parámetros, los valores de teta que yo dé, que maximicen al logaritmo de este producto o al producto, porque recuerden que el logaritmo es una transformación monotónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo maximizo el logaritmo de algo, el argumento que lo maximiza debe de ser el mismo que maximiza ese algo. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué voy a estar maximizando directamente? Esto. ¿Y cómo lo maximizo? Doy valores de teta que hagan esta función máxima. ¿Y todo esto para qué? Para minimizar la divergencia de Kullback-Leibler y garantizar que estos valores de teta muestrales que voy a proponer son los mejores, de acuerdo al modelo de referencia que yo esté usando. Una normal multivariada, una Bernoulli, la que ustedes quieran, ¿no? O sea, es un modelo probabilístico, ¿ok? Por eso es que la maximización más bien que la optimización por máxima verosimilitud funciona también cuando los datos sí corresponden al modelo teórico de referencia. Si los datos no corresponden a un modelo teórico, pues lástima, ¿no? No podemos hacer esto, porque está, bueno, sí se puede, pero no por métodos clásicos. Pero lo que sí quisiera yo que vayan intuyendo es cómo la optimización por máxima verosimilitud nos permite proponer parámetros muestrales óptimos respecto a los parámetros poblacionales reales. Y todo es gracias a esta asimetría, que si yo lo hubiera escrito de la otra forma, no me queda lo que yo quería. ¿Ok? Eso es algo importante. Me hubiera quedado aquí P de teta sin el asterisco y eso yo no lo puedo, yo justamente, pues no puedo optimizar esto de acá, porque PDT estrella es justo lo que yo no conozco. El gran truco aquí fue que quedó esto de este lado y que esto respecto a teta es una constante, y por eso se vuelve un cero. Y gracias a eso nos queda esta expresión de acá, ¿ok? Más o menos, espero. ¿Sí, más o menos? La lógica, aquí la bronca es que sí me aventé, pues, varias propiedades matemáticas, ¿no? Lo de, perfecto, Maite. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, como todo esto de que el argumento que maximiza es el mismo que minimiza, si evaluamos menos la función, entonces, bueno, son argumentos. También el logaritmo es una transformación monotómica, argumento matemático, ¿no? También esto de que depende de teta estrella y por eso lo saco de acá, también, ¿no? Pero lo que sí quiero que vean es cómo optimizar con la función de verosimilitud funciona y funciona también que nos garantiza que estamos dando la mejor aproximación de acuerdo a la divergencia de Kullback-Leibler. ¿Ok? ¿Y por qué esto entra en el contexto de teoría de la información? Fíjense cómo esta cosa de aquí en realidad se parece mucho a la entropía. De hecho, aquí está la entropía. ¿Ok? Este de aquí es la entropía de PDT de estrella. Bueno, ¿alguna duda, pregunta de esto? Sobre todo era una plática más, bueno, no plática, sí lo escribí en el pizarrón, pero no me eché todas las cuentitas desmenuzando bien qué hay ahí adentro, ¿no?
A final de cuentas, estoy abusando un poco de la anotación para no tener que escribir más cosas. Muy bien, Maite. Más o menos bien. Venga, Juan Mario. Miren, creo que más allá de entender, o sea, esto justifica lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Pero lo que sí, pues yo espero que esté ya un poco más claro es por qué es válido. Y básicamente es, pues porque aquí surge la función de verosimilitud. En un lugar donde nadie pensó que iba a aparecer, ah, bueno, pues ahí está. ¿Ok? Va. Bueno, yo reviso la grabación, me falló el internet a medio procedimiento. Miren, otra cosa que voy a hacer es compartirles el curso del MIT que yo vi en YouTube de análisis de datos, porque la persona que lo da es un estadístico probabilista que es súper riguroso y se echa esta cuenta. No es mucho más claro que yo, tampoco se crean que desmenuza mucho, asume muchas cosas, pero quizás le sirve verlo en cómo lo dije yo y verlo también cómo lo dice esta persona, ¿vale? Entonces les voy a convar simple. Sí, bueno, sí, verdad es que todo bien confunde. Igual se los comparto ahí para que lo vean, pero a grandes rasgos es lo mismo que van a ver ahorita. Va a hablar de una cuestión llamada variación total, que es una distancia entre dos distribuciones de probabilidad. Se echa ahí toda una demostración para mostrarles cómo no nos sirve de nada esa fórmula de variación total, porque como es una distancia y desconocemos uno de los lados, pues, o gracias, no puedo calcularla. Y toda esa hora donde se echa esas cuentas es para luego decir, bueno, pero por eso vamos a usar la divergencia de Kullback-Leibler, porque no es simétrica y eso nos permite deshacernos de lo que desconocemos. Fin de la historia. ¿Va? Igual se los paso. Bueno, entonces hoy dejémosle hasta aquí. Nos vemos mañana a las 4. Reflexiónenlo. Si les surgen dudas, mañana las podemos atacar. Y pues nada, pasen excelente tarde. ¿Va? Vale, pues. Cuídense. Gracias a todos, todas. Bye bye.